realmente, porque otoño culturalmente para la gente es igual a poda, a cortar árboles, a podar. Entonces por ahí lo que tenemos que tratar de hacer es cómo podamos y qué es lo que tenemos que podar, si realmente es necesario hacer ese trabajo, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, bueno, llegó el otoño y ¿qué hacen? Podan. Talan, cortan, achican mucho los árboles. Entonces es lo que tenemos que tratar de hacer, de pensar qué vamos a podar, cómo lo vamos a podar y qué necesitamos, qué queremos lograr con esa poda. No solamente es achicar la planta, ¿no? ¿No es que hay que podar con los meses con R? Bueno, en realidad sí, hay un poquito de eso, pero en realidad lo que tenemos que tratar de ver es cuál es el estado vegetativo de la planta. Ajá. No todas las plantas son iguales. No todas las plantas son iguales, no todos los otoños son iguales. Hay otoños que son más húmedos, que son más secos, que son más fríos. Entonces nosotros necesitamos respetar la evolución, por decir así, de la planta, sus procesos vegetativos. Entonces tenemos que permitir, por ejemplo, que los caducifolios vacíen toda la savia que tienen en sus hojas, la llevan a los tallos, a las yemas, y de esa manera la planta guarda esa energía para la primavera siguiente. ¿Y cómo sabemos cuando pasa eso? ¿Que se seca el árbol? El árbol pierde su follaje, se seca, entonces ya almacenó toda la energía que tenía dentro de sus hojas, queda guardado ahí, y en la primavera es con el que hace ese estallido inicial de energía, de no tener ningún follaje, se dispara a través de alguna lluvia o el cambio de temperatura, los días más largos. Entonces ahí sí la planta puede tener ese shock de energía hasta que larga el nuevo follaje y puede empezar a hacer la fotosíntesis para transformar la luz solar. Una clase de biología en un minuto te digo, ¿eh? ¿Por qué los árboles se secan en otoño y en invierno? Por Claro. eso mismo, reservan entonces la... Reservan, y además los días son más cortos, que empieza en un letargo, su proceso vegetativo se detiene, se ralentiza. Entonces de esa manera nosotros vamos a lograr poder tener una planta nuevamente vigorosa, que está preparando pimpollo, que está preparando yema, que va a preparar después semilla o fruta. Por ejemplo, un nogal pecan, no lo podemos podar por podar antes que pierda el follaje, porque después vamos a tener muy poco fruto. Claro. Menos si está teniendo frutos, menos. Menos si está teniendo fruto. Por ejemplo, hoy me llamaban por teléfono y si puedo podar ya mi nogal pecan, pero como si recién está empezando a dar el fruto, recién va a tumbar las primeras nueces, no almacenó la energía en sus hojas, va a tener que guardar energía para el fruto el año que viene y la flor, y vos ya lo estás queriendo podar para no limpiar el patio, para no barrer. Claro. Entonces por ahí se nos complica un poco entre nuestra necesidad y la necesidad de la planta directamente. Entonces nosotros tenemos que estar, por decir así, nosotros en función de la planta, no la planta permanentemente en función nuestra, porque en realidad ellas son las únicas que tienen el poder de transformar la luz solar en comida y en energía y en oxígeno, que nosotros no tenemos esa capacidad a nivel humano de poder transformar la luz solar en comida. Y no tenemos esos tiempos tampoco. Y no tenemos esos tiempos. Y no lo hacemos gratis. Claro. En cambio, los árboles lo hacen gratis. Mientras nosotros estamos disfrutando de la vida, los árboles nos están generando y nos están modificando el clima. Entonces, por ahí, no a la poda prematura, no a una tala, a una poda indiscriminada, por decir así, excesiva, y eso nos va a permitir a nosotros poder tener ciudades más sanas, más frescas, árboles con mayor resistencia a las plagas, a las pestes, a las tormentas, van a estar las copas equilibradas naturalmente. Entonces, por ahí la poda tiene que ser pero muy cautelosa, muy pensada y trabajada desde el profesional y no desde el amateur, decir, ay, bueno, es otoño, subo y pudo mi árbol. Claro. Esta es la cuestión. Eso está instalado, ¿viste? Que la gente lo Eso hace, está instalado porque en realidad es una práctica cultural que la gente podaba para tener leña. Ah, por eso, de ahí viene. Claro, para tener para su salamandra o para su... No había gas natural, entonces la gente decía, bueno, tengo los palitos cortos, ya los guardo antes que venga la humedad del invierno y tengo esa cantidad de leña. Hoy no tenemos ese problema. Y además hasta generamos que venga la factura de gas. Sí, por supuesto, si no de mucha información con respecto a eso, en otoño por lo menos. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es que, ¿cómo podríamos hacer esto?
pensarlo desde el lado que si además nosotros hacemos un exceso de poda, tiramos una cantidad de gajos a la vía pública, donde la gente por ahí no achica ese gajo, lo saca enorme, después el camión municipal tiene que retirar medio árbol de la vereda, no sabe cómo hacerlo, vienen los operarios, entonces hay que también saber cómo podo el árbol y cómo preparo el residuo para que el municipio lo pueda levantar de forma eficiente, práctica y rápida para llevarlo a un buen destino. Es un arte también, ¿eh? Claro, por supuesto, porque vos imaginate que la gente tal vez poda un árbol, un gajo de 6 metros, lo corta acá y te tira a la vereda un gajo de 6 metros. Bien. ¿En qué camión entra? ¿Cómo lo volvés a cargar? En poco tiempo, la vía pública. Entonces eso también hay que achicarlo, hay que cortarlo, hay que emparvarlo para que después pueda ser cargado y llevado, ¿no? Claro, eso debería enseñarse además, porque la municipalidad te habilita a cortar los árboles o a podarlos, pero no te dice cómo, y después es una complicación. Sí, en realidad deberíamos tener acá, como en la Ciudad de La Plata, un carnet con la gente capacitada para podar árboles. ¿Hay un carnet? Claro, entonces tendría que haber un carnet otorgado por el municipio, donde la gente está capacitada, sabe y además... Es una gran salida laboral, te digo. Por supuesto, se debería extender a través de una línea telefónica el permiso y la autorización para podar ese árbol en función de la necesidad del vecino. Ahí estaría la cuestión. Claro. ¿Tá? Porque si no, en realidad es esto. No, vino un chico, quería hacer una changa, un trabajador informal, poda, no lo poda bien, lo quiere podar por toda La Plata, para que le rinda el corte. Y bueno, y en realidad ahí empezamos en una rueda poco virtuosa. Y entonces de esa manera nosotros pensamos que tiene que ser desde el otro lado, de la parte inteligente. Claro. ¿No? Si no es más en función de la necesidad nuestra que de la del árbol. Claro, exacto, lo como decía yo recién. Tenemos que estar más nosotros en función del árbol, no del árbol en función nuestra. Esta cuestión de la poda prematura, lo podo para que no me caiga la hoja en la vereda. Esta cuestión que pensamos que esa hoja ensucia. Entonces, tal vez ensucia más una bolsa, un nylon, un pañal descartable que no una hoja que se va a degradar. Además, con el residuo del follaje del árbol que se cae, podemos hacer compost y reutilizarlo y no tener que tirarlo o tener que quemarlo. Que también esa es otra práctica que no se tiene que permitir. La quema del gajo del árbol en la vereda, eso no tiene que hacerse. Las podas tienen que ser limpias, ¿no? Con las herramientas adecuadas. Sobre todo tijera, serrucho, tiene que estar sanitizado, tenemos que empezar a cortar desde lo menor hacia lo mayor. Nunca podemos empezar a podar un árbol desde el tronco más grande, porque se desgaja, se rompe. Entonces tenemos que ver qué herramienta utilizamos, el expertise de la persona que lo va a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el residuo post-poda? ¿No? Eso también es importante, y después sanitizar el árbol después de la poda, ¿no? ¿Por qué? Porque cada corte es una cicatriz y es una ventana abierta para que entren pestes. Entonces también ahí pueden entrar hongos, pueden entrar insectos que ponen sus huevos, sus larvas, ingresa la humedad, porque la planta en realidad está sellada. Pero si vos la rompés, ahí entra la humedad. Es como cuando nosotros nos lastimamos la piel, ahí entra la infección. Mientras tanto, nuestra piel sella el cuerpo. Entonces, la corteza del árbol hace en realidad que si nosotros la estamos dañando y le hacemos 50, 60, 100 cortes a la planta, tenemos 100 lugares por donde pueden entrar los hongos, por ejemplo, ¿no?